Bueno, bienvenidos ante todo a este nuevo curso de UNIRE. Hoy vamos a ver en el módulo de sueldos lo que es la cuota alimentaria o las cuotas alimentarias. Bueno, acá, en personal, empleados, ¿sí? Yo acá voy a poder ver todos los empleados, obviamente, y tenemos en descuentos, tenemos cuota alimentaria, ¿sí? Acá, con el botón de agregar, se nos va a visualizar esta ventana donde vamos a tener que ir configurando. La fecha de emisión generalmente siempre es la misma fecha que se hace en el día. Esto no se modifica, se deja por estándar, ¿sí? Mantenimiento de cuenta lo dejamos en 0 porque no se está utilizando. El destinatario, acá necesitamos que ingresen el documento de la beneficiaria. Es muy importante que lo consigan. Es común que en el oficio no figure, así que se van a tener que tomar el trabajo de averiguar el documento de la persona. En este caso vamos a utilizar este, ¿sí? Después, ¿en qué banco? ¿Sí? Y completar sucursal, número de cuenta y el CBU. ¿Para qué es esto? Porque después, cuando se liquiden los sueldos y se descuenten los sueldos, UNIRE tiene la posibilidad de generar un archivo de banco como el de sueldos, pero de cuota alimentaria, para que ustedes puedan pagar o transferir, en este caso, el importe de esta o de las cuotas alimentarias sin necesidad de hacerlo manualmente. Entonces, por eso es importante que esté definido el banco, la sucursal, la cuenta y el CBU. Información judicial. Acá nosotros en información judicial, donde está el auto del caratulado, generalmente esto es el apellido del beneficiario contra los datos del empleado por listis expensis como figura, número de expediente y número de oficio. Este campo de información judicial no es obligatorio, pero sí es bueno porque aporta información. Recuerden que siempre nosotros les decimos, más información tiene el sistema, mejor es. Después, en fórmula del precio según el tipo de liquidación, ¿sí? Acá nosotros vamos a ingresar. Acá vamos a ingresar el tipo de liquidación en donde tiene que trabajar esta fórmula. Permanente, contratado, gabinete, consejo, lo que sea. Ustedes los van a agregar acá y acá van a poner la fórmula del descuento. Obviamente, si es permanente y la cuota alimentaria actúa también sobre el aguinaldo, vamos a agregar después el SAC del aguinaldo de permanente, ¿sí? En este caso ajuste no. Va a ser el SAC que está por ahí, acá, ¿sí? Lo que mencionó Javier, que esto es bueno, es que ¿qué es lo que ocurre? Imagínense en una situación donde a un contratado le hacen un descuento de cuota alimentaria, ¿sí? Y resulta de que ese empleado después pasa a planta permanente. Entonces tenemos dos opciones frente a esto. O bien agregamos acá, en el caso de que este empleado sea contratado, y vamos a tener acá, acá tengo el SAC, y por otro lado debo tener contratado,
tenemos cargados los 4, en este caso, en este ejemplo, los 4 tipos de liquidación, y en un eventual ascenso del empleado pase a planta permanente, el sistema va a seguir descontando lo que es la cuota alimentaria. ¿Por qué? Porque el sistema va a salir a buscar, este empleado está en este tipo de liquidación, están contratados, descuenta, está en permanente, va a seguir descontando. Y porque esté en varios, acá no quiere decir que va a descontar en ambos. ¿Por qué? Porque el sistema va a salir a buscar. ¿Lo encuentra en permanente? No. Entonces no va a descontar nada en permanente. Entonces tenemos esta opción que lo hacemos desde el vamos, creamos una cuota alimentaria nueva y le agregamos todas las posibilidades, o bien lo dejamos solamente lo que tiene, pero no tenemos que acordar de que en el caso de que un empleado pase de planta contratado o a planta permanente, o de planta permanente a consejo, o viceversa, básicamente que cambie de relación de dependencia, nos acordemos de que tenemos que agregarlo acá, si no, no lo va a descontar, ¿sí? Es muy importante. Continuando con acá lo que es la fórmula del precio, acá vamos a tener que colocar, si nos vamos a, bueno, acá en este caso está el librito donde vemos las variables, pero acá generalmente nosotros trabajamos una fórmula intermedia que es básico de cálculo de cuota alimentaria, BCAA, que esa la podemos encontrar en sueldos, fórmulas intermedias, y posiblemente acá la vamos a encontrar. ¿Qué quiere decir esto? El base de cálculo de cuota alimentaria es BA 300, que es el remunerativo, BA 301, que es el no remunerativo, menos salario familiar, menos las retenciones de ley, que son jubilación y obra social. El 501 es el servicio complementario, ¿sí? Esto es a líneas generales. Aclaro, a líneas generales. Si alguno tiene diferente, no hay ningún problema. Esto es a líneas generales. Este es el básico, el base de cálculo de cuota alimentaria. Volviendo. Entonces, esto es por lo que diga el oficio, 20, 25, 30, 15, 50%, y más, y esto es muy importante, sal quo al. Yo acá le puse en mayúsculas, minúsculas, es indistinto, nada más que yo me casi siempre lo escribo igual. ¿Qué quiere decir esto? Salario de cuota alimentaria. ¿Y dónde encontramos esa fórmula intermedia? Y es muy importante que lo escriban bien, no importa, no difiere acá mayúsculas o minúsculas, sí difiere que esté bien escrito. ¿Dónde está esto? Fórmulas intermedias. Buscamos y debe estar por acá. Acá, sal quo al. Fíjate que bueno. ¿Y qué tenemos acá? Básicamente, para no entrar tanto en detalle, quiere decir esto que si hay un hijo asociado a la cuota alimentaria, va a cobrar todo lo que el empleado percibe por él. Es decir, si el empleado percibe por salario familiar el valor de un hijo, este va a estar sumado. Si ese hijo es un hijo incapacitado, va a cobrar por hijo incapacitado. Va a sumar
al cálculo de la cuota alimentaria, al total. Si tiene una escolaridad, lo va a sumar. Si es una adopción, lo va a sumar. Básicamente todo concepto de salario familiar que esté acá adentro lo va a sumar. Y ahí está la salvedad de que si es enero está el salario doble, entonces lo va a multiplicar por 2. Ya está todo resumido para que el sistema calcule solo y ustedes no tengan que preocuparse. Pero es muy importante que lo agreguen. Si no lo agregan, no lo va a sumar. Y después, obviamente, para que funcione esto acá, pues son todas variables y no son datos fijos, tenemos que identificarlos acá, los hijos. Si yo no tengo nada acá, esta fórmula intermedia no va a totalizar, no va a funcionar. Entonces vamos acá a ingresar y acá en este caso yo tengo sin datos porque este empleado no tiene ningún hijo asociado, pero en el caso de que sí, nos dejaría. Bien, esto es la configuración de la cuota alimentaria. Yo sé que por ahí es un poco tedioso, pero esto se hace una sola vez. Se puede copiar básicamente de cualquier otra cuota alimentaria que ya tengamos vigente. Simplemente es copiar y pegar, asociar los hijos que corresponden. Porque ¿qué quiere decir esto? Un empleado puede tener 3 hijos y de los 3 uno solo entra en cuota alimentaria. Entonces tenemos que asociar ese hijo acá, porque posiblemente ese hijo que esté trabajando en cuota alimentaria, el empleado recibe el salario por hijo y por educación secundaria. Entonces el sistema tiene que saber cuál es ese hijo para poder totalizar correctamente. Si no, va a querer sumar cualquier cosa. O básicamente en este caso, como no hay nada asociado, no va a sumar. Bien. Vamos a la liquidación. Como bien les decía, en empleado podemos cargarlo, pero también lo podemos cargar desde acá. En este caso, quiero chequear, sí. En descuentos, cuota alimentaria, fíjense que acá yo ya tengo una creada. Voy a modificar. En este caso tengo contratado y tengo que es el base de cálculo de cuota alimentaria por el 20% más salario en cuota alimentaria. ¿Sí? Acá en SAC va el 20%. Y acá en este caso tenemos los 2 hijos que corresponden. No va, porque me ha pasado, el cónyuge no va asociado. Dice hijos, cargamos hijos. Aclaro. Bueno, una vez que está todo hecho eso, vamos a calcular. Y cuando calculamos, el sistema de manera automática nos calcula acá el importe. El importe, ¿qué es lo que hace? Sumo todo el remunerativo, más el no remunerativo, menos el salario familiar, lo multiplicó por un coeficiente, que en este caso sería el 20%, y sumó el valor de los 2 hijos y por lo que veo no más. Si vamos a hacer los cálculos nos tendría que dar esto. Por empleado, por ley, está establecido que se puede descontar por empleado hasta 3 cuotas alimentarias. Tenemos un solo caso que descuenta las 3. En teoría no se puede descontar más, porque hay una ley que lo avala. En el caso de que en un lugar descuenten más de 3 cuotas alimentarias, ahí estamos complicados porque el sistema está preparado
para que descuente hasta 3, porque así lo establece la ley. Bien. Algo que no mencioné es en sueldos, conceptos de liquidación. Yo voy a ir al 603. Ahí vamos a tener acá creado las 3 cuotas alimentarias. Y fíjense que tenemos acá en conceptos, tiene que estar, bueno, en este caso cuota alimentaria 1. Tengan en cuenta que esto ya lo tienen creado, yo a modo de mostrarles dónde está el concepto. Es un concepto de tipo novedad. Cantidad 1, ¿qué quiere decir esto? Que en todos va a actuar. Y acá esto es muy importante, es la fórmula cuota alimentaria 1. Y sale a buscar lo que está en esa primer cuota alimentaria cargada. ¿Sí? Cuota alimentaria acá lo mismo. Cuota alimentaria 2 y cuota alimentaria 3. Bien. Para finalizar, ustedes cuando cierran el tipo de liquidación, acá va a haber un genera archivo. Acá hay, bueno, obviamente acá, genera archivo de cuota alimentaria. Esto yo lo que les decía, en el caso de que ustedes quieran generar un archivo como el de sueldos, pero de las cuotas alimentarias, lo van a ejecutar. Y acá el sistema les pregunta cuál es la fecha del pago. Usan el mismo criterio que el de sueldos, con el de Banco Santa Fe. Si es en un banco que no es de Santa Fe y que es de acreditación inmediata, le puede poner el mismo día. Le dan OK y el sistema les dice: se ha creado correctamente el archivo generado en esta ubicación con este nombre, y les abre el TXT. Después simplemente salen a buscarlo y ya lo pueden utilizar para transferir. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? Fui un poco largo, eso sí.